pedirle una vez más que nos bendiga con su palabra, que hable a nuestros corazones, que provea para nuestras necesidades espirituales, que es lo principal, es la provisión más urgente. Incluso podríamos morirnos de hambre y lo que necesitaríamos ahí no sería un cacho de pan, sería fe para creer que Dios podía proveer, y si no, aún así, que Él estaría siendo glorificado en ese momento. Así que pidamos al Señor que provea bendición a nuestras almas. Amado Señor, antes de pedírtelo, darte las gracias también, porque nos permitas estar aquí, Señor, nos permites juntarnos, y eso es por tu gracia, Señor, porque el diablo intentó de toda forma y manera que no pudiéramos venir, que hubieran impedimentos de todo tipo. Sin embargo, aquí estamos, Señor, por tu gracia, por tu santísimo poder. Aquí estamos, Señor, exponiendo nuestros corazones para que tú sigas trabajando en ellos, sigas nutriéndolos con el poder de tu palabra, Espíritu Santo. Sigas edificando nuestras vidas, sigas madurando estos frutos que están arraigados al árbol de la vida, para que podamos seguir desprendiendo el dulzor de tu amor y de tu santidad, para que podamos seguir, Señor, alabándote, contemplándote, agradeciéndote, con vidas que te adoran y que te reconocen en todo momento. Háblanos, Señor, por medio de tu santa palabra, y danos fuerza, Señor. Danos ánimo, danos energía, danos el calor de tu presencia por medio de tu palabra, que es como espada de doble filo, que penetra hasta las entrañas, que desmantela todos los pensamientos, que lo expone todo, Señor. Te lo pido, estate con nosotros, y gracias, Señor. Gracias porque lo estás, Señor, porque tú amas esta iglesia, porque tú vienes a nosotros. Gracias por estar aquí. En Cristo. Amén. Érase una vez, en aquellos lejanos tiempos donde se fundó la ciudad de Roma, paralelamente a la fundación de esa ciudad, en el 753 murió un rey en Jerusalén, el rey Uzías. Y el rey Uzías, dice la historia, tenía un familiar que se movía en la clase alta de Jerusalén. Un familiar que tenía 2 hijos, una mujer. Ese familiar se llamaba Isaías. Isaías, que en hebreo es Jesaya, que significa el Señor salva. Así como Yeshua, Jesaya, son similares, pero en español Isaías, Jesús no tiene mucho parecido, ¿no? En hebreo sí. En esta misma época, Isaías recibe un llamado. Capítulo 6 de Isaías vemos que muere un rey, pero a la misma vez Isaías recibe la visión del gran rey, del rey del universo, del cual se va a tratar el libro de Isaías, del cual se trata la Biblia entera. Vamos a estar estudiando el libro de Isaías. Son 66 capítulos y hoy solamente va a ser una introducción para entender la naturaleza de este libro, para entender su idea principal, ese flujo de pensamiento que se va desarrollando en cada capítulo. Quería empezar también preguntándote, ¿qué experiencia de vida has tenido con el libro de Isaías? Preguntarte si lo has leído, preguntarte si conoces Isaías, cómo has disfrutado Isaías, cómo Dios lo ha usado para levantar tu ánimo, para quizás quebrantarte, para mostrarte tu pecado y a la vez mostrarte su amor y su gracia.
Te voy a contar una pequeña anécdota. El poder del libro de Isaías me lo recuerda mi padre cuando mi abuelo, mi abuelastro, se estaba muriendo. Le quedaba 2 semanas para morir y mi padre le había hablado toda la vida del Señor. ¿Qué le iba a decir? Que no le había dicho ya. Solo quedaba orar y esperar. Y estar ahí. Orar, esperar y estar, ¿no? Y estaba leyendo el libro de Isaías, mi padre, en la habitación del hospital, hasta que mi abuelo levanta el rostro, lo mira y dice: Jorge, veo que has sido un hombre que siempre ha estado firme con lo que cree, con su familia, su esposa, tus hijos. Veo que de verdad has mostrado que tienes consecuencias de lo que realmente me has hablado siempre. Te pido el favor que me puedas leer algo de la palabra, de ese libro que tanto, que no he querido saber toda la vida y que ahora mismo, aún así, te veo leyéndolo, callado, sentado a mi lado en esta habitación de hospital. Justamente mi padre estaba meditando en Isaías 53, porque le tocaba predicar eso en la iglesia y lo estaba meditando, ¿no? Así que se lo leyó Isaías 53, ¿no? Varón de dolores, experimentado en quebranto, por su llaga fuimos sanados, ¿no? Una profecía tan clara y precisa del sufrimiento de Cristo Jesús, de su resurrección y a la vez del poder de su sacrificio al salvar a pecadores, ¿no? De toda lengua y nación. Cuando le comenta y le lee todo esto, le dice: Jorge, puedes irte a la habitación, quiero estar a solas con Dios. Mi padre se fue fuera, esperó un rato, creo que se fue a tomar un café, 1 hora, 2. Cuando volvió, mi abuelo era otro. Un hombre ateo, un hombre que era tan racional, tan siempre al raciocinio, a la lógica, a la coherencia, ¿no? Que con un capítulo entendió todo. El Señor se lo dio a entender, por supuesto. Cuando volvió mi padre, dijo: Jorge, ya estoy preparado. Ya me voy a ir, me puedo ir con Jesús y con mi esposa Carmen. Porque mi abuela había muerto hacía unos meses atrás, ¿no? Y sin embargo mi abuelo estaba solamente centrado en que él tenía que escribir su libro, un libro que tiene por ahí, por una editorial, ¿no? De la mujer, el pensamiento de la mujer, un lío, ¿no? Y era un ídolo para él. Pero es la cola del suelo, ¿no? Que nos está afectando. Bueno, entonces lo tuvo claro, ¿no? Y bueno, a los días murió. Y murió con una sonrisa. Y es más, la sala como que quedó llena de luz. Al momento cuando murió, mis padres están ahí, cuando expiró, y quedó con una paz. Bueno, el libro de Isaías, el poder que hay aquí en estos 66 capítulos. ¿Por qué? Digamos que Isaías, pensándolo así, es como ese dicho que dice: una de cal y una de arena. ¿Saben lo que significa eso? Quizás Alberto lo sabe mejor. Una de cal y una de arena. ¿Cómo se aplicaba eso? ¿En qué se aplicaba eso? Bueno, la cal y la arena. La cal era muy tóxica, es tóxica, se sabe, mezclando, pero la arena, ¿qué hacía? Se mezclaba y con eso se podía hacer una masa y se usaba en la construcción. Por eso, una de aquí y una de allá. Bueno, el libro de Isaías es un poco de aquí y un poco de allá. Un poco de justicia divina de una forma impresionante, pero también mucha gracia. No es un poco de nada, es mucho de todo, impresionantemente. Es impresionante. Vemos cómo se habla de una forma que, aunque a veces puede ser repetitivo, es realmente intenso, porque vemos sus atributos de una forma aplicada constantemente, que no lo vemos, sí lo podemos ver, pero no tanto intensamente como en otros libros, y tan continuamente, y señalando todo el rato hacia una dirección constante. El rey derramando juicio divino, el rey rescatando a su pueblo constantemente, el rey usando impíos, como podremos ver, no sé qué domingo de qué año, pero podremos ver que le llama un rey pagano mi siervo, mi instrumento, Ciro. Y este es el rey.
El Rey usándose de todo tipo de instrumentos. El Rey manifestándose. También veremos al Rey encarnándose. El Rey viviendo perfectamente. El Rey manifestando su gloria poderosa en milagros. El Rey sacrificándose por los pecadores. El Rey resucitando. El Rey salvando personas de toda lengua y nación. El Rey volviendo con poder y gloria. Todo esto en 66 libros. Claro que veremos que el libro de Isaías es impresionante, se parte en dos. Esta es la división de este libro. Mirad lo que os voy a decir, que los que son supuestamente estudiosos de la Biblia dicen que realmente una parte de Isaías no fue escrita por Isaías, porque la diferencia es tan grande que o sea, o está loco, o es bipolar, o es un ser súper glorioso y poderoso que lo inspiró a escribir esto. De forma que podemos ver un intercambio de ritmo, de aceleración en cuanto a una intensidad argumentativa en un punto y en otro más suavidad, de una forma que parezca de invierno total a primavera. No tiene problemas de cambio climático. Isaías está inspirado por el mismo Dios. Pero no, claro, hay estudiosos que ni siquiera quizás son cristianos, simplemente estudiaron teología por curiosidad en las grandes universidades y hoy en día lo que dicen ellos pesa. Mi padre dice, porque estudiando el Pedro, dicen que tampoco Pedro, muchas cosas no las escribió Pedro en su serie allá en Barcelona, dice, ¿sabes qué? Esta gente no son teólogos, hijo, son idiotas. Y yo, ¿cómo sí, padre? Sí, son idiotas. ¿Por qué? Porque es una idiotez. Lo que ellos dicen es una idiotez. No entienden la inspiración de Dios y cómo Dios es en sus atributos. Dios puede agarrar en el mismo libro, hablarte del infierno, del juicio eterno, de su ira descargándose sobre las naciones y matando millones de personas como a la vez. Hablarte de que Él te ama y Él te tiene como un niño que te cuida, que eres como la niña de sus ojos, que te pastorea, que sufre por tus pecados, que se encarna y viene a por ti. Y esto, una cosa no quita la otra. Una cosa es cal, claro, la otra es arena, pero va todo conjunto, compacto, para poder entender el libro de Isaías. Imaginaos si Dios mismo quiso hacer tal división que, y aquí vamos a unas curiosidades del libro, hay como 3-4 curiosidades que quiero destacar. Sí, he hablado de Isaías, hijo de Amoz, supuestamente era de la clase medio alta porque se sabe que estaba entre ellos. Sí, Isaías tenía un intelecto poderoso, no era un hombre en sí normal y corriente, tenía un intelecto poderoso, así como del mismo nivel de Pablo se dice. Sí, tenía un tinte evangelístico, más que cualquier otro en el Antiguo Testamento. Pero también tenemos que ver que en este libro queda tan patente los atributos de Dios y en especial la santidad de Dios. 22 veces se repite el Santo de Israel. No hay otro libro que se repita tanto. Máximo en cualquier otro libro se repetirá 2 o 3. Y fuera de Isaías solo se dice 7 veces en la Biblia más el Santo de Israel. Él va a mostrar en este contexto a su pueblo que Él es santo, santo, santo. Un pueblo que buscaba constantemente ayuda, porque sabemos que en la época de Isaías ya había sido dividido el reino. En la época de Salomón se hacen 2 bandos, Israel y Judá. Todas las tribus menos Judá, separación. Unos se van para el paganismo, otros intentan estar allí, pero al final todos acaban sufriendo las consecuencias. Acaban sufriendo juicios, acaban sufriendo todo aquello que se había dicho en Deuteronomio sobre la desobediencia. Se les aplica. Entonces, en todo esto, cuando ellos son juzgados por Dios, en vez de arrepentirse a Dios, de buscar a Dios, lo que hacen es buscar ayuda en los hombres. Buscan ayuda en Egipto, buscan ayuda allá. Y Dios no para de mostrarles que sus ayudas, Él mismo las va a destruir. Él mismo las va a destrozar. Es como que el Señor está allí en medio del mar, Él es un búnker marino glorioso y Él permite que tu barquita se hunda para que entiendas que dependes de Él. Y sin embargo, no paras una y otra vez de buscar islas. Llegas a las islas, Dios te permite llegar.
cortas todos los árboles, construyes una embarcación, Dios te permite construirlo, te metes en el barco, y sin embargo luego Dios permite que se vuelva a hundir la barquita, para mostrarte que solo Él es tu ayuda, solo Él es tu refugio, solo Él es el que te rescata, es el que te protege, es el que te da el calor ante el frío del odio, del rencor, de todas aquellas cosas que nos acechan en el corazón. Y no hay otro refugio. Y esto era uno de los contextos de Isaías. Buscar ayuda en otras cosas que no sea el Señor tu Dios, el Santo de Israel. Lo vemos en Isaías 37, lo vemos en Isaías 41, como constantemente se está poniendo, ¿no? Es una expresión divina de su carácter, este libro. En diferentes contextos, en diferentes direcciones, de una forma profética. El libro tiene 66 capítulos, así como la Biblia tiene 66 libros. Esto nos ayuda a entender que el canon de las Escrituras no es más ni menos que es lo que Dios ha querido que esté en el canon de las Escrituras. Y nos ayuda a entenderlo, aunque Isaías, los capítulos los han puesto los hombres, pero se sabe que hay una división entre un antes y un después en Isaías. Y ahí se entiende una partición. Por ejemplo, del capítulo 1 al capítulo 38 capítulos de Isaías, sí están más dirigidos hacia el juicio de Israel y las naciones. Aunque en medio de todo esto habrá mucho del Evangelio, mucho de la palabra de Dios, hablará de Manuel, hablará constantemente de quién es este que van a hacer por medio de la Virgen y qué va a hacer, ¿no? Pero sin embargo, del capítulo 4, y esa es la bisagra, 40, perdón, es la bisagra entre el 39 y el 40 para arriba, vemos ahí lo que le pasa a Ezequías, y desde allí ya vemos que se intensifica el Evangelio, la obra de la redención, su segunda venida, la extensión del Evangelio a los gentiles, al mundo entero, el reino de Dios, la iglesia, y allí vemos que son 27 capítulos. En total, 66. Es increíble, ¿verdad? Es glorioso. Así se parte el libro de Isaías. Pero si aún tienes alguna duda, hay algo en esto hermoso, que es el significado de los dos nombres de Isaías, de los hijos de Isaías, perdón. Estos dos hijos de Isaías, si podéis acompañarme, Isaías 8, Isaías 8, 18, dice así. Mirad bien, cuánto detalle, cuánta delicadeza de Dios. Así como te ha creado las pestañas, las cejas, cada pelo de tu cabeza, la nariz. Si se llena de mocos, ¿para qué sirve la nariz? Destapada. Bien, mejor, ¿no? Huele una flor. No puedes oler una flor con la boca. La podrás saborear si te la metes en la boca y la masticas. Pero, ¿qué hace una nariz entaponada de mocos? No tiene sentido, ¿no? Bueno, Dios lo ha creado todo con sentido. Si tú no te acercas a Dios, si tú no contemplas a Dios, tu vida no tiene sentido. Es ridícula. Como una nariz llena de mocos. Desentapona esa nariz. Agarra los papeles. ¿Cómo se llaman? El mucador en catalán. ¿Cómo se llama? Los pañuelos. Agarra los pañuelos del Evangelio, hermano y hermana, amigo y amiga, y sacúdete esa nariz. Saca sangre si hace falta. Desentapónate aquello que te está pegando, entaponando la nariz para poder realmente oler el Evangelio de Cristo, la belleza del Señor Jesús, que con tanto cuidado nos dice aquí, en el versículo 18, he aquí, yo y los hijos que Yahvé me dio, como señales y presagios para Israel, de parte de Yahvé Sebaot, que habita en el monte Sión. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué señal era esta?
La señal que Dios te ha dado a ti, Isaías, y a tus hijos. ¿Qué hijos? ¿Cuáles eran estos hijos? Bueno, estos hijos, que ahora no sé dónde están los nombres. A ver, ¿cómo se llaman los dos hijos de Isaías? Hugo. 7-3 creo que es. Gracias por salir al rescate. O hay algo ahí al menos. Uno de los nombres. Eso. Maher Salal Hasbaz. Vale, ¿qué versículo es? Sí. El nombre del primero es Maher Salal Hasba Baas. Es el nombre más largo de la Biblia. ¿En dónde? Habrá que buscarlo aún. 7-3 y 8-3 están los dos. Sí. 7.3 y 8-3 el otro. dice así en el 7.3. Entonces ya me dijo a Isaías, sal ahora al encuentro de Acaz con tu hijo Sear Yasub. ¿Qué significa Sear Yasub? Un remanente volverá. Un remanente volverá. ¿Y el segundo? 8-3. 8.3. Me llegué entonces a la profetisa, su esposa, la cual concibió y dio a luz un hijo. Me dijo Yahvé, ponle por nombre Maher-Salal Hasbaz. ¿Qué significa? El despojo se apresura, la presa se precipita. Sí. Según dice acá. O apresuradamente al botín. También. En esto también podemos ver la partición de este libro. Vemos que en la primera parte se apresuran al botín, o empieza, ¿cómo has dicho, Mico? El despojo se apresura. Vemos en la primera parte que el despojo se apresura. Sabemos que Jerusalén va a ser arrasada. Ezequías le muestra todas las cosas, las copas y todo lo que tenían a los babilonios, como diciendo, mira, venid, os voy a dar un tour, ¿vale? Y os voy a mostrar todo lo que tengo. Y les muestra, mira, estas son las copas, esto es todo el oro, todo lo que hizo Salomón, y bueno, estamos forrados, ¿sabes? En oro, esto es alucinante. Y bueno, luego va Isaías y dice, ¿quiénes son estos? Dice, no, me venían a buscar, a visitar, porque saben que estaba muy enfermo, y Dios le alargó la vida. Entonces, dice, bueno, mira, la acabas de liar, ¿sabes? Me he metido la pata. Esta gente no tendría que haber visto nada de lo que he visto, pero bueno, ya estaba todo profetizado. Así que sepas una cosa, Ezequías, todo esto que has mostrado te lo van a quitar todo, y si te parece poco, tus hijos se los van a llevar y los van a hacer eunucos, ¿vale? Eunucos. Entonces, el que entienda, entienda. Lo van a hacer eunucos, se los van a llevar. Y él dice, pero no me pasará en mi tiempo, ¿no? Dice, no, en tu tiempo esto no va a pasar. Ah, bueno, vale, no pasa nada. Si no me pasa a mí y yo muero y luego pasa, no pasa nada. Así acaba la historia de este rey, ¿no? Que un día va a ser todo saqueado, van a ir a por el botín, y lo sabemos luego, y Isaías ya lo dice, aunque Isaías sabemos que no era contemporáneo de Daniel ni de Jeremías, era mucho antes. Quizás era contemporáneo de otros profetas. Puede que de Zacarías, puede que de Amós. Era contemporáneo de dos profetas. Que no tienen, cuando dicen profetas mayores y menores, no es que las profecías de los menores sean menos. ¿O creen que sí? ¿Por qué en la Biblia dicen menores y mayores? Claro, solo por eso, porque todos son súper importantes, por eso están en la Biblia. Isaías es el más largo de todos los profetas. Tiene 66 capítulos, ¿no? Bueno, los salmos son proféticos, muchos de ellos también, pero digamos que el ministerio profético de Isaías, su revelación, fue la más larga, ¿no? Entonces también vemos que la división del libro se separa en los dos nombres de los dos hijos de Isaías, que al final, como hemos visto en Isaías 8:18, fueron puestos por señal. Ellos en sí no, sus nombres, lo que significaba sus nombres, fueron nombres que Dios mandó a que se les pusieran, hablando claramente de lo que le iba a pasar. Iba a haber un apresuramiento para
llevarse el botín, y eso es lo que pasó, profetizado por Jeremías y experimentado por Jeremías y luego por Daniel. Y luego vemos la segunda parte, que sería la segunda división del libro. Un remanente volverá. Un remanente. Una simiente volverá. Maher Salal Hasbaz. Si quieres tener hijos y ponerle ese nombre, pues allá tú, ¿no? Yo, aunque mi esposa quiera, yo no querré. ¿O sí? Bueno. Aquí vemos estas curiosidades que a mí me han parecido bastante curioso, ¿no? Como vemos la Biblia entera resumida en el libro de Isaías y en sus divisiones, ¿no? El Antiguo Testamento, 39 libros, y el Nuevo Testamento, 27 libros. Así, la división de Isaías. Juicio, 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 castigo, revelación de Dios, su santidad, su justicia. Con él no se juega, y aún así me dio ese evangelio. Y después, la gracia de Dios, a través de un juicio, la cruz, para salvar un pueblo, la iglesia, el remanente, que volverá. Volveremos y llegaremos a la gloria celestial. Un día estuvimos allá en su pensamiento, glorificados, volveremos allá, pero ya en carne y hueso, hermanos y hermanas, en carne y hueso. Otra curiosidad, y algo hermoso, y ya para acabar, en resumen, es que en el Nuevo Testamento se habla 65 veces del libro de Isaías, más o menos, 65 veces. El que se habla más y más referencias tiene es a Deuteronomio, indirectamente o directamente, pero de Isaías es siempre como dice el profeta Isaías. Y así en el Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Luego en Hechos sigue hablando de Isaías. Luego sigue en las epístolas de Pablo. En Apocalipsis hace referencia también. Las epístolas también, cuando Pedro habla, de todos ellos. Y aquí hay un tema que algo nos ayudará mucho a entender Isaías. Y es que Dios nos revela el futuro para que nuestro presente sea afectado y entendamos nuestro pasado. Dios te revela el futuro para que pueda tu presente ser afectado. Por eso las profecías de Isaías. ¿Y qué vemos? Vemos un gran afecto. Acompañadme a 1 de Pedro 1:11. 1 de Pedro 1:11. ¿Creéis que esto no afectaba? Está claro, es verdad. Isaías, la mayoría de cosas que profetizaba no las entendió. Él no entendía, él profetizaba por el poder de Dios, pero él realmente no tenía 100% en la cabeza claramente ese Dios que iba a ser hombre. Aunque hablaba de un Emmanuel, que era Dios con nosotros. Aunque hablaba de el varón sufriente. Y a la vez este varón era divino. Y ese niño, Padre eterno, príncipe de paz. Descolocaba, ¿no? No lo entendía 100%, no lo entendían ni los apóstoles, no lo entendía nadie hasta que Él lo empezó a revelar. Y no lo entenderíamos nosotros. Dios revela el futuro para afectar tu presente y para que aprendas de tu pasado. La profecía no es solamente algo etéreo que está ahí. ¡Oh, el Señor vuelve! ¡Oh, el Señor viene! ¡Volverá a hacer juicio! Y uno se queda igual. No, no. ¡El Señor vuelve! Yo diría, ¡qué alegría! ¡Qué bien! Las hormonas dentro de mi cuerpo se revolucionan, la química en mi ser asimila esta realidad. Él vuelve. Soy afectado por esta realidad. Los impíos también son afectados. Algo dentro de ellos, en su psiquis, en su alma, les sale un tono burlesco, engreído, orgullo, arrogancia. ¿Qué va a venir? ¿Cuándo? ¿Cómo va a ser eso? Pero Pedro dice, ellos ignoran que el mundo fue inundado por agua. Y en ese momento se rieron hasta que el agua ya les llega por aquí, la puerta se cerró y chao. Volverá a pasar lo mismo. Arrepiéntete a Cristo Jesús. Que lo que se diga en este libro afecte tu presente, hermano y hermana.
para tu gozo, para tu alegría, para ser la sal y luz de la tierra. Dice así, en 1 Pedro, capítulo 1, versículo 11. 1 Pedro, ¿alguien puede leerlo? El 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Brutal. O sea, lo volvemos a leer. Sí. Dice, los profetas que profetizaron acerca de la gracia destinada a vosotros. Isaías es uno de ellos. Inquirieron y escudriñaron. Le metieron ganas, le metieron tiempo, diligentemente acerca de esa salvación. Esa salvación hablada. Estuvieron ahí diligentemente, mirando, oye, ¿cómo será esto? Acordémonos, Génesis 3:15. Y de la mujer saldrá, de la simiente de la mujer saldrá uno que le pisará la cabeza a la serpiente y ésta le herirá al calcañar. Bueno, ¿esto conecta con lo que ahora está diciendo el hermano Isaías? Indagando quién y qué tiempo indicaba el Espíritu Santo. Tenemos pistas. ¿Qué le dijo Dios a David? Que de él, de su trono, de su linaje, saldría uno que reinaría para siempre. Bueno, ya tenemos pistas, Vamos armando el cuadro. Así era el pueblo de Israel, que tenía fe y era realmente temeroso y reverente, eran íntegros. Esperaban, iban formando el rompecabezas, constantemente iban a la Torá, volvían a la sinagoga, desenrollaban los rollos. Y seguían estudiando y mirando cuándo, cómo, dónde, quién va a ser este rey. Ya desde el Edén profetizado. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Qué apasionante, ¿no? Y ahora tenemos profecías que no se tienen que cumplir. ¿No tendríamos que estar igual? Oye, ¿cuándo será? ¿Cómo será? ¿Por dónde va a venir el Señor? Bueno, dice que ni lo sabe ni Él mismo, solo el Padre. O sea, bueno, vale, pero ¿qué pistas tenemos? ¿Cómo hay que estar esperándolo? ¿Cómo hay que estar? ¿Cómo dice que hay que estar? ¿Sabes? ¿Cómo tenía que estar el pueblo de Israel esperándolo? Realmente los pilló, vamos, con la mano en la masa. Todo el mundo estaba a su rollo. Preocupados que si los romanos. Los judíos preocupados para ser buenos sepulcros blanqueados. Cada uno mirando por lo suyo. Solo pocos. Por ejemplo, vamos a Lucas 2, 25, 38. Vamos a ver aquellos que las profecías afectaban su presente. Lucas 2, 25. Aquí tenemos dos ejemplos impresionantes para ver cómo el deseo de mi corazón para mí y para ti, hermano y hermana, amigo y amiga, es que este libro afecte nuestras vidas. Lo profetizado, aunque ya esté cumplido, afecte nuestro presente. Y lo aún no cumplido sigue afectando nuestro presente. Para entender también nuestro pasado. De dónde el Señor nos sacó. ¿Quién éramos antes? ¿Quién eres ahora? ¿Quién serás mañana? ¿A qué estás esperando? Mira esto. Lucas 2, 25. Dice así. Y aquí había en Jerusalén un hombre cuyo nombre era Simeón. Y este hombre, justo y devoto, esperaba la liberación de Israel. Simeón, dame bases bíblicas para esta esperanza, esta fe que te hace ser nombrado como justo y devoto. ¿Dónde está? ¿Dónde lo encuentro? Simeón te venía y te decía, en el libro de Isaías está esa esperanza donde se me ha dicho que vendrá uno que nos va a liberar. Pero este hombre justo y devoto no solamente espera una liberación física, él realmente, y veremos que era por el Espíritu Santo que esperaba una liberación espiritual. Sigamos. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Sabemos que aún estamos en el Antiguo Testamento. Simeón aún estaba en el Antiguo Testamento. Pero el Espíritu Santo estaba sobre él. Obraba en él, le daba claridad, lo guiaba. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo
que no vería la muerte antes que viera al ungido del Señor. Impresionante, ¿no? Simeón había tenido una convicción sobrenatural de que él no se iba a morir hasta ver al Rey soberano del universo, al Mesías prometido, al Rey de gloria, al Rey de majestad, al que juzga a las naciones, al que separa entre el trigo y la cizaña, cabras y ovejas, al que va a venir a encarnarse y vivirá perfectamente y luego morirá sufriendo como nunca antes nadie ha sufrido. Y resucitará el tercer día, se sentará en un trono de gloria y volverá por su iglesia. Este hombre esperaba ver el nacimiento de este personaje, de este ser divino. Con bases bíblicas, con bases bíblicas. Pero el Espíritu Santo le dio el entendimiento y la convicción. Y dice que por el Espíritu entró en el templo, y cuando los padres trajeron adentro al niño Jesús para hacer con él conforme al rito de la ley, también él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios. Lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios y dijo: ahora, soberano, despides a tu siervo en paz. Como diciendo, ya me puedo morir. Está diciendo eso, ya me puedo morir. Ya está, suelto al niño y la palmo. Chao, ya está, he cumplido mi propósito. Ya lo he visto. ¿Pero qué dice Simeón? Estás loco, es un bebé. Era un niño, No os montéis cosas místicas en la cabeza, era un bebé. Hacía caca, hacía pipí, tuvo el cordón umbilical, hubo que cortar, hubo también que circuncidarlo según la tradición judía. Era un bebé, ¿me entiendes? Tuvo que agarrar al niño, aguantarle la cabeza, porque si no sabemos que la cabeza tiene un niño se va para abajo, se le puede romper hasta el cuello. Tuvo que agarrarlo, ese tierno bebé, y vio toda la revelación. Veía sus manos, sus pies. Lo vio todo. Sigamos, lo vio todo en ese bebé. El libro de Isaías corría por su sangre. Las profecías afectaban su presente para bien, para bien, para bien. Porque era un hombre justo y devoto. ¿Qué significa devoto? Es que se entregaba a las... Entregado, dedicado, constante, ahí. Sí, ¿y eso? ¿Qué era esto? Esto es realmente apasionante. Claro que las profecías afectan tu presente. ¿Cómo? Te dan pasión. Te apasionas. Si tú crees que Jesús va a volver con un caballo blanco, con millones de ángeles, dime si eso no te da pasión. No lo vas a esperar, bueno, un día más, aquí estamos. Todo negativo, todo frustrado, todo casposo, polvoriento. No, pégale un bofetón, pégate en la cara, ¿sabes? Cuando te afeitas, te dejas bien pulido, aftershave y luego bofetadas, para que quede bien fresca la cara. Pégate unas bofetadas en el rostro. Que el Señor viene, que afecte nuestro presente ahora, ya, ¿sabes? Que nos sacuda. Simeón estaba muy sacudido, tenía una pasión impresionante, era devoto, era constante, estaba ahí en la brecha, en la línea, guiado por el Espíritu Santo. Y dijo, ya me puedo morir, soberano, despides. Es como que le dijo al niño, oye, ya te he visto, ¿me puedes despedir? A tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque mis ojos vieron tu salvación. Simeón es un niño, estás loco, estás mal de la cabeza, por favor, llamen una ambulancia. Se ha vuelto loco este hombre, es un bebé que hace popó, hace pipí. ¿Cómo que has visto la salvación? ¿Dónde? Es un niño. Por eso dice el Evangelio, es poder de Dios para los que creen, pero es locura a los que no creen. Claro que es locura, te entiendo que entiendas, que creas que sea locura. Necesitas un milagro en tu cabeza, necesitas volver y nacer otra vez. Está claro, o sea, no hay discusión. O Dios te da el milagro de su gracia, o ahí te quedas toda la vida creyendo que estamos locos hasta que te despiertes en el infierno y digas, wow, el que estaba loco era yo. ¿Qué es esto? Sáquenme de aquí. No, ya no podrás salir de ahí. Porque mis ojos vieron tu salvación, la cual preparaste en presencia de todos los pueblos. Luz, para revelación
de los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Palabras de la boca de Simeón, pero hace 600 años ya profetizadas por Isaías en el capítulo 42, versículo 6, capítulo 49, versículo 6 otra vez. Y Simeón lo tenía aquí. Las profecías afectaban su presente. Coge al bebé, ya ha visto la salvación, ya me puedo morir, y ahora no solamente dice visto la salvación, ahora define esta salvación. Simeón, entrevista a Simeón ahora. Amigo Simeón, tú que para algunos estás un poco chalado porque estás aquí todo el día dando vueltas por el templo, a ver cuándo nace el Mesías, no sé qué. Sí, es que Dios me ha dado la certeza. Yo conozco un hombre aún de Barcelona que dice que Cepelio no va a pagar Cepelio, nada, él está convencido que el Señor vuelve pronto. Ya la familia ya ha pagado y ya le tienen ahí, bueno, imagínate que muera, correr a hacer papeles y tal. Pero él dice, no, yo no voy a morir. Sí, es un hermano mayor con boina así, increíble. Él no va a morir, él no hace seguro de muerte, nada. Bueno, ya se lo he hecho a la familia por si acaso. Pero él por sí mismo no, porque él tiene fe de que él no se va a morir. El Señor viene antes. ¿Se lo habrá mostrado el Espíritu o será él? No lo sé. Pero está bien que la familia le hayan preparado ahí lo suyo, por si acaso, ¿no? Porque si no, ¿dónde enterramos el cuerpo ahora? ¿Dónde lo metemos? Pero bueno, él está aún muy convencido, se llama Isaías también, creo. No, luego dice, ahora soberano, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque mis ojos vieron tu salvación, la cual preparaste en presencia de todos los pueblos, luz para la revelación de los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y su padre y su madre estaban maravillados de las cosas que se decían acerca de él. Y Simeón los bendijo y dijo a su madre Miriam, María, y aquí ya le dice todo, aquí es como la cereza del pastel. Mira a Miriam y le dice, Miriam, he aquí, dice, he aquí, este está puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel, y para señal que es contradicha. A tu misma alma también traspasará una espada, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. En cortas palabras le está hablando de aquí del sacrificio de este bebé, de la obra redentora, de cómo iba a afectar la obra de Cristo. Salvación a los gentiles, salvación a los pueblos, pero caída de muchos también. Muchos que despreciarán al Mesías y por ese desprecio sufrirán el juicio divino, pero otros que serán levantados también. Tenemos otro testimonio rápidamente. Y está aquí más adelante, en el versículo 36-38. Ahora ya no es un hombre, ahora es una mujer que también su presente es afectada por las profecías. El 36-38 del mismo capítulo dice, estaba también allí cierta profetisa llamada Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Esta, de edad muy avanzada, había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. O sea, desde su virginidad. Era viuda, claro. Llevaba mucho tiempo sola esta señora. Era de edad muy avanzada, había vivido con su marido 7 años de casada desde su virginidad. Y era viuda de hacía 84 años. Toma ya, ¡Viva la soltería! ¡Viva! Bueno, la viudez no, porque pobrecillos, ¿no? Los que se quedan vivos. Pero, al final, viva la gente que sabe aceptar su condición y aprovecharla para que las profecías afecten su presente. Viva por ellos. Viva por ellos, que esperan en el Señor. Y no están afanados de forma que se han olvidado de que Cristo vuelve, se han olvidado de que el Señor va a extender su reino sobre la faz de la tierra, se han olvidado de que el Señor estará contigo todos los días hasta el fin del mundo, se han olvidado de que son templos del Espíritu Santo y el Consolador mora en ellos, están muy preocupados por su situación. ¡No! Poner los ojos en Jesús y que esto afecte nuestro presente. Ana estaba muy afectada, imagínate qué mujer, 84 años estaba ya viuda. Y no se alejaba del templo, sirviendo de noche y de día, con ayunos y oraciones. También esta, presentándose en la misma hora, o sea, era entrar Simeón, salir y al momento entrar Ana. ¡Pah! ¿Sabes?
Simeón se va, se muere en paz, y luego va Ana y dice, oh, ya lo he visto, también va y se muere. O sea, al final creo que los internaron juntos, ¿sabes? De la mano, así, como diciendo, lo hemos visto. Murieron con dos sonrisas de oreja a oreja. ¿Por qué? Porque esperaban en las profecías, afectaba su presente. Hasta que dejó de palpitar su corazón, fueron afectados. Despide en paz a tu siervo, oh soberano, dijo el anciano con el bebé en la mano. También ésta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba acerca de él a todos los que esperaban la liberación de Jerusalén. Otra consecuencia de esperar las profecías, hablaba de él a todos los de Jerusalén. Oye, ese niño, ese es el Rey de Reyes. Y aún no entendían bien, bueno, pues ese es el Rey de Reyes, ¿qué hacen los romanos aquí? ¿Qué hace la bota romana aquí sobre nuestro cuello? A ver si crece ya un poquito, que tiene 2 años, tiene 4. Ahora tiene 14 y le está dando cátedra a todos los fariseos en el templo. Bueno, vamos a ver. Al final parece que sí. Todo el mundo en masa a seguirlo. A ver qué hace. Multiplica panes y peces. ¡Guau! Ya está. Esto es la gallina de los huevos de oro. Pero ahora nos dice que tenemos que pagar también a César lo que es de César. Y ahora lo están arrestando. Mira, ese ha perdido la confianza, lo ha traicionado, ¿ves? Otro menos. ¿Y ahora? ¿Azotado? ¿Despreciado? ¿Solo? Ah, Isaías 53, varón de dolores, experimentado en quebranto. Ah, por su llaga fuimos sanados. Ah, la paga de nuestra paz cayó sobre él. Ah, ahora sí. Ahora sí. ¿Cómo esto debe afectar nuestro presente? Vemos que el mismo Señor hacía tanto referencia a sí mismo. Isaías, hablando de sí mismo, o sea, increíble. Llegaba al templo, abría los pergaminos, leía y dice, ya se ha cumplido, señoras y señores, esto habla de mí. O sea, es hermoso, es precioso. Es precioso. También habla de Juan el Bautista, voz que clama en el desierto, Isaías 43, lo vemos en Mateo 3, lo vemos en Isaías 40 también, otra vez, voz que clama en el desierto, Lucas 3. También vemos cómo el Padre afirma a su Hijo en el bautizo, y una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. El Padre mucho antes ya lo dijo en Isaías, he aquí mi siervo, yo le sostengo, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. Isaías 42. Habla de todo, o sea, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mateo 8, Isaías 53. Y así sucesivamente a lo largo de los evangelios, de las epístolas, se va repitiendo a rajatabla todas las profecías. Y claro, ¿cómo no? Para concluir, aunque no quieras que las profecías afecten tu presente, sí o sí va a afectar. Pedro fue afectado. Cuando lo negó a Cristo, fue afectado. Estaba profetizado. Le dijo, ¿me vas a negar? No, que todos estos... El gallo, cuando cante 3 veces, tú me negarás. No afectó su presente en ese momento, pero iba en camino de que afectara en un par de días su presente, ¿no? Quebranto, lloros, el orgullo se fundió ante la profecía de Cristo al cumplirse, ¿no? Y así Pablo también. Dile a este cuánto tiene que sufrir por mi causa. Sufrió mucho, pero su sufrimiento lo llevó a ser quien fue con toda la revelación que se le reveló, ¿no? Isaías también, vemos que era un hombre que se le manifiesta al Rey de Reyes en Isaías 5 y dice, wow, 6, 8, 6. Y dice, soy un hombre de labios inmundos en medio de un pueblo de labios inmundos, o sea, soy un impío, voy a morirme, ¿sabes? Y el Señor dice, no, tranquilo, ángel, purifícale la boca, le purifica y luego sigue con su ministerio, que se intensifica cada vez más y al final dicen que su vida acabó aserrado. En Hebreos dice que algunos murieron aserrados y la tradición, no está en la Biblia, pero la tradición dice que fue aserrado. Es decir, lo pillaron así, cogió una serra y le dieron sierra como si fuera un tablón de madera, ¿sabes? Y así acabó un hombre que se le reveló tanto, ¿no? En la época fue del rey
¿Cómo se llama ese que mató a su hijo? Ay, se me olvidó, lo tenía aquí. Estoy muy cansado hoy, hermanos, y no se excusa. Bueno, da igual, lo miraremos. Si no este año, el que viene. Pero fue un rey muy malo, ¿vale? Que fue llevado, se le arrancaron los ojos y luego se arrepintió lo último de su vida. Manasés, gracias Johnny. Manasés. Bueno, Isaías, Dios salva. Jesaía, división del libro hermoso, no tiene pérdida sus capítulos, y vamos a ver cómo el Señor lo lleva, pero al final creo el propósito de este libro de Isaías es la supremacía de Cristo y quién es Él debe afectar nuestro presente, debe transformarnos, ¿no? Doy gracias a Dios por esta iglesia realmente. Hoy cuando cada uno de vosotros leíais un versículo, hervía mi corazón y me imaginaba a Dios desde el cielo, aquí presente, ¿no? Pero en su trono rodeado de gloria, Jesucristo mirando a su pueblo y diciendo, mira, mi palabra abunda en ellos, en sus vidas, en sus deseos, ¿no? Que así sea, amén. Que como iglesia seamos íntegros, nos mantengamos fieles. Se trata de perseverar, mantenerse. Hablaba con mi padre el otro día y me decía, hijo, una iglesia no se trata de que haga mucho. Se trata de que persevere en la palabra fielmente. No se enrarezca en ser legalistas, ni tampoco aflojen, que permitan pecado en la iglesia, no. Que se mantenga sana, perseverante, levantando en alto el testimonio de la palabra. Que no se toque, eso que se levante cada vez más en la forma de vivir, en todo el proceso en el que estamos, ¿no? De santificación como iglesia, y el Señor la bendecirá, la bendice, la ha bendecido y la bendecirá. Pero cuando se levantan rarezas, religiosidades, entonces nos estamos realmente subordinando a la carne, y eso, como veremos en Isaías, trae juicio, ¿no? Es un libro muy intenso, muy práctico, muy aplicable a la iglesia, a nuestro contexto de hoy. Oremos.